estudiante pitagorino de la materia teoría electromagnética voy a explicar el sistema de coordenadas esféricos. El sistema de coordenadas esféricos es la intersección de tres superficies. Una esfera centrada en el origen de radio R, un cono con vértice en el origen y un ángulo θ, un semiplano φ que contiene el eje Z y forma un ángulo φ con el eje X y el eje Z. Los vectores unitarios a sub ρ, a sub θ y a sub φ tienen una dirección decreciente positiva a las direcciones de cada una de las coordenadas. Las direcciones de los tres vectores unitarios dependen de los valores que toman los ángulos φ y los ángulos θ. El sistema de coordenadas cilíndricas también se trazan tres superficies, un cilindro de radio ρ que se coincide con el eje Z, un semiplano φ que contiene el eje Z y forma un ángulo φ entre el eje X y el eje Z, un semiplano Z también que es paralelo al eje X y el eje Y. Las direcciones de los vectores unitarios a sub ρ, a sub φ y a sub Z van también de la forma decreciente positiva en las direcciones de las líneas de las coordenadas. A diferencia del sistema de coordenadas cartesianas, los vectores unitarios a sub ρ y a sub φ dependen del valor del ángulo φ en cada uno de los puntos del espacio. A continuación vamos a calcular los vectores unitarios en coordenadas esféricas. Para eso partimos de la conversión de cartesianas a esféricas, que es la fórmula. Y pues si necesitamos que el vector R es igual a que el vector R por su magnitud, entonces esto se puede deducir como el vector unitario, que es igual al vector R, o sea, el vector R dividido por su magnitud. Escribimos esto en forma cartesiana y nos quedaría como el vector unitario de R. Este es el más fácil de deducir, ya que solo necesitamos escribirlo en forma cartesiana. Pero para hallar el segundo vector unitario, necesitamos un vector unitario que apunte en dirección de aumento al ángulo θ. Para eso derivamos parcialmente el vector R, o sea, el vector unitario R, que ya sacamos aquí, y lo dimos parcialmente para el ángulo θ, o sea, para el ángulo θ. Y ya con eso derivamos, hacemos las operaciones y derivamos, y tenemos el vector unitario S. Pero no del todo, porque aquí también tendríamos que dividirlo por su magnitud. Entonces aquí le sacamos la magnitud de eso para no hacer tan larga la álgebra. Sabemos que el cuadrado de este y el cuadrado de este, sacamos factor común. Y sabemos que por Pitágoras esto de aquí es 1. Y la raíz cuadrada de coseno al cuadrado más el seno al cuadrado también nos da 1. Y con esto ya tendríamos el vector unitario en la posición θ. Para hacer sí mismo en el vector unitario en φ, también hacemos el mismo proceso, que derivamos parcialmente del vector R, pero para ahora φ, y obtenemos esto, le sacamos la magnitud, y sabemos que por Pitágoras esto, y la raíz cuadrada de todo eso nos da el seno del ángulo, y con eso podemos obtener los vectores unitarios en dirección de φ, y esos serían los vectores unitarios en coordenadas esféricas. A continuación veremos cómo calcular los vectores unitarios para coordenadas cilíndricas. El primero de los vectores que vamos a calcular es el vector ρ. La dirección del vector ρ coincide con la dirección del segmento que une al punto 00 con la coordenada X y el punto P en cuestión. Y acá también tenemos esta dirección y subimos acá a esta altura y subimos con la misma dirección. Mira, desde arriba es como una continuación de eso. Y obviamente como los vectores versores esto lo vemos con un módulo o con norma 1. Y el sentido es alejándose del sistema de coordenadas.
y JK, los vectores unitarios y las coordenadas rectangulares. Para definirlo, formamos un vector que tenga x en la primera componente y en la segunda componente. Sería, si lo vemos del origen de la coordenada, sería x, x, y sería este vector que se dividimos para su magnitud, el módulo de ese vector, y a ese vector lo colocamos en el frey IJK. Uno puede ver que x sobre el módulo, que sería ρ, es el coseno de teta, ya que es caseta adyacente sobre hipotenusa. Del mismo modo, y sobre ρ es el seno de tita, ya que tenemos el cateto opuesto sobre hipotenusa. De este módulo hemos escrito el vector ordinario y coordenada cilíndrica como combinación del vector y j. Es un vector que no tiene componente en z o en k, por eso que no aparece el k en la decomposición del vector ρ. El segundo vector unitario de las conectores es el vector tita. No hay que confundirlos, un ángulo es un vector que es perpendicular al vector ρ. Su sentido respeta el sentido del crecimiento del ángulo tita y su módulo es 1. El tercer vector unitario de la conectora coincide con el vector unitario rectangular, o sea que el k lo comparten ambos sistemas de coordenadas. De este modo hemos definido los tres vectores unitarios característicos de las coordenadas cilíndricas, que son el ρ, el tita y el k. Gracias. Para continuar con la explicación del ejemplo práctico, vamos a pasar el vector E2, 5 y 9 en el punto P742 de cartesianas a cilíndricas. Por eso usaremos las fórmulas ya mencionadas de los vectores unitarios en cilíndricos, y usaremos además esta fórmula de aquí que nos ayuda a sacar el ángulo teta, que es la tangente de menos 1 sobre y para x. Pero y y x usaremos las componentes del punto. Para sacar el ángulo ponemos esos valores en la calculadora y tenemos 4 y 7. Se nos da como resultado 0,51 radianes. Para continuar con cada una de las componentes, primero tenemos que multiplicar por cada una de las componentes del vector E, y pues nos quedaría algo así, de 2 por el coseno del ángulo teta, que ya lo sacamos, 0,51 en i, más 5 seno del ángulo teta, como 51 en j. Esto no como resultado en ρ nos da 4,18, y así mismo con la componente en teta también multiplicamos por el vector cada una de las componentes. En teta quedaría como que menos 2 el seno del ángulo teta en i, más 5 coseno del ángulo teta, es que 2,51 en j. Teta nos quedaría como 3,38, y la componente en k pues es la misma que la componente del vector en e, que sería 9, y pues el vector en cartesiano a cilíndrica nos quedaría como vector e, nos queda en 4,18 en ρ, más 3,38 en teta y más 9 en k. Ese sería el vector E de cartesiano cilíndrico aplicado en... Las coordenadas cilíndricas y esféricas son clave en el análisis de campos eléctricos y magnéticos. Aprovechan la simetría del problema y simplifican los cálculos. Las cilíndricas se usan en hilos cargados y solenoides, donde los campos varían con la distancia radial. Esféricas son ideales para descargas puntuales, dipolos magnéticos, donde los campos solo dependen del radio. Facilitan la aplicación de la ley de Gauss y la ley de Ampère en problemas electromagnéticos. Gracias.